31 datos del hombre más terrorífico de Vietnam, Jerry Schreiber, y así fue su escalofriante muerte. En medio de la Guerra Fría se desarrolló la Guerra de Vietnam, del 1 de noviembre de 1955 al 30 de abril de 1975. En ella el gobierno comunista de Vietnam del Norte y sus aliados en el sur se enfrentaron al gobierno de Vietnam del Sur. Este último tuvo como aliado al ejército estadounidense, en el que uno de sus sargentos tendría un papel muy destacado, Jerry Schreiber. Describirlo es presentar a dos hombres que son opuestos pero que se complementan. Por un lado, está aquel que entrenaba siempre que no estaba en combate, que según la opinión de algunos, no mostraba emociones y que disponía de una buena cantidad de armamentos. Por el otro lado está el hombre que se desprendía de su dinero para dar alimentos y otros suministros a sus compañeros, en los que estaban incluidos los montañeses, los indígenas que habitaban las altas tierras vietnamitas, a los que brindó la mayor protección posible. ¿Qué pasó el último día que se supo de Jerry Schreiber? ¿Qué tácticas desarrolló Jerry que ayudó a salvar la vida a su pelotón? ¿Qué pasó el 8 de octubre de 1966? ¿Ya nunca se dio con su paradero? Pero su nombre ha seguido resonando desde 1969 hasta ahora gracias a los registros históricos. Hoy te presentamos su vida, que estuvo llena de cosas sorprendentes y escalofriantes. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Desapareció luego de un ataque sorpresa, el 24 de abril de 1969. A la provincia de Cam Com Cham, Camboya, un gran equipo conformado por tropas de Vietnam del Sur y de Estados Unidos, fue enviado a una misión de combate que empezarían a cumplir la mañana del 24 de abril de 1969. En cuanto este equipo abandonó el helicóptero, fue atacado desde varios búnkeres de hormigón que estaban fuertemente reforzados a lo largo de la LZ. Usaron ametralladoras emplazadas, con las que les lanzaban arcos de fuego. También los atacaron grandes posiciones enemigas atrincheradas. Aún así, empezaron a dirigirse desde la zona de aterrizaje hasta su punto de reunión inicial. Schreiber estaba ubicado en la parte trasera de la LZ y desde allí informó que estaban inmovilizados por un ataque sorpresa. El sargento preguntó si alguien podía suprimirlo para aliviar la presión. El capitán Cahill, el primer teniente Mercantile y un médico, el sargento Ernest Jamison, se refugiaron en un cráter y desde allí también informaron la situación por radio. El ataque de fuego fue prolongado y hubo heridos, y a pesar de los constantes ataques aéreos para acabar con las posiciones enemigas, al final los miembros supervivientes de la unidad debieron ser retirados de la zona de aterrizaje. El sargento Jerry Michael Schreiber, quien a principios de 1969 estaba en su tercer año continuo en SOG, desapareció como lo hicieron otros. La intensidad del ataque obligó a que los otros miembros del equipo tuvieran que abandonar el área. En 1970 fueron recuperados los cuerpos del sargento Jamison y el de uno de los montañeses que combatían con ellos, pero nunca localizaron los restos de Schreiber. Número 2. La última vez que Schreiber fue visto. Unas docenas de veces Jerry había burlado a la muerte en Camboya, pero aquel 24 de abril el capitán Paul Dick Cahill lo vio por última vez cuando el sargento de ojos azules se alejaba de los otros hombres y se dirigía a una línea de árboles ubicados al borde de la zona de aterrizaje. Cahill lo contactó por radio y tuvieron comunicación un buen rato. Sin embargo, la conexión terminó por perderse. Poco después se observó a un soldado enemigo con el mismo tipo de arma que portaba Schreiber. Número 3. Se anunció una recompensa por su cabeza. Tan eficiente fue su desempeño en Vietnam que, en plena guerra, una estación de radio de propaganda del EBN, llamada Radio Hanoi, empezó a divulgar el anuncio de una recompensa de $10,000 por la cabeza de Jerry Schreiber. Esta cantidad ajustada a la inflación actual se ubicaría entre los $70,000 y $85,000. Esta recompensa fue idea del Vietcong, o Frente Nacional de Liberación de Vietnam. Número 4. Primeros años.
La vida del sargento de primera clase es confusa. Esto se debe a que cierta información es desconocida. Se sabe que nació en Defuniak Springs, Florida, el 24 de septiembre de 1941. Su nombre completo era Jerry Michael Tate Schreiber. Sus padres fueron Dale Leroy Schreiber y Dorothy Madeline Schreiber. Tenía un total de 5 hermanos. Toda la familia se mudó de Sacramento, California, cuando Jerry aún estaba en la escuela en la que se alistó. Número 5. Su padre lo inspiró y motivó para hacer vida militar. Su padre, Dale Roy Schreiber, fue una gran inspiración y motivación para él porque luchó en la Guerra de Corea y además sirvió en Filipinas. Número 6. Se alistó en el ejército de los Estados Unidos en 1962. Transcurría el año 1962 cuando Schreiber se alistó en el ejército. En cuanto completó su entrenamiento básico, asistió a la escuela aerotransportada. Luego se hizo realidad su anhelo de unirse a las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, Boinas Verdes. Sirvió por un lapso muy corto en la 101 División Aerotransportada. También fue parte de la compañía de patrulla de largo alcance del Séptimo Ejército. Número 7. Fue enviado a Europa y allí sirvió como patrullero hasta 1966. Jerry Schreiber sirvió como patrullero cuando fue enviado a Alemania Occidental. Estuvo cerca de la frontera con Alemania Oriental. Posteriormente fue enviado a Taiwán, donde terminó su labor como patrullero en 1966, cuando tenía que trasladarse a Vietnam. Número 8. Fue enviado a Vietnam en 1966. Jerry Schreiber fue enviado en 1966 a Vietnam, donde hizo parte del legendario MAC-SOG, Comando de Asistencia Militar, Grupo de Observación y Estudios de Vietnam. Durante la Guerra de Vietnam, el MAC-SOG fue un grupo de trabajo de guerra asimétrica y que en todo el teatro del sudeste asiático estuvo a cargo de ejecutar misiones ultrasecretas. Número 9. En Vietnam fue incluido en el pelotón Hatchet Force. Pasó a ser parte de un pelotón único llamado Hatchet Force, en el que había 3 soldados estadounidenses y entre 25 y 30 montañeses, que eran los indígenas de las tierras altas centrales de Vietnam. Los montañeses recibían el entrenamiento que correspondía en la ciencia de la guerra no convencional y fueron cuidadosamente escogidos para trabajar conjuntamente con los soldados estadounidenses e hicieron muy buen equipo con Schreiber. Los montañeses fueron para los ejércitos de Vietnam del Sur y el de Estados Unidos un gran aliado. Conocían muy bien el territorio, por lo que eran muy buenos para la exploración y el reconocimiento. Asimismo, eran conocidos por su valentía y tenacidad en la batalla. Tenían habilidades de rastreo que parecían sobrenaturales. Así que cada unidad estaba integrada por guerreros dedicados que estaban muy curtidos en materia de batalla, y solo los mejores podrían dirigirlos. Schreiber llegó a ser uno de esos líderes de pelotón. El tiempo que estuvo en la Guerra de Vietnam, es decir, de 1966 a 1969, Jerry estuvo en operaciones a lo largo de la ruta Ho Chi Minh, Camboya y Laos. Número 10. Era el mejor aliado que se podía tener, pero también el enemigo más peligroso. Si se trataba de un aliado, Jerry era el mejor que se podía tener. Si se trataba de un enemigo, estaba entre los más peligrosos. Nunca se caracterizó por dar tregua a sus oponentes. Sobre Schreiber, el sargento primero Billy Greenwood manifestó que él se veía como Rambo, y a pesar de que Jerry físicamente tenía unos penetrantes ojos azules, Bill O'Rourke, capitán de SOG, comentó: no había alma en sus ojos, ni emociones, eran solo ojos. Su único tema de conversación giraba en torno a la muerte de sus enemigos, y cuando se comunicó por radio por última vez, en su voz no se percibía angustia. Número 11. Demostró dedicación inmediata a la guerra. Era un guerrero, siempre lo dio todo en las batallas. El medio digital SOGSite señala en alusión a Jerry. Él era la esencia destilada de la guerra en su naturaleza más primaria y básica. Schreiber participó en cuanta misión le fue posible. Así dedicaba gran parte de su tiempo a vencer a los enemigos. El ganador de la medalla de honor, Jim Fleming, dijo que Jerry era el guerrero solitario por excelencia, antisocial, poseído por lo que estaba haciendo, el mejor compañero de equipo, siempre entrenando constantemente. Número 12. Nunca andaba desarmado. Ha sido descrito como un arsenal importante que contaba con una variedad de armas entre las que había escopeta o metralleta con silenciador,
granadas y cuchillos. Se dice además que tenía 6 pistolas distintas. Número 13. Se negaba a usar rifles largos como el M16. Pese a que siempre andaba armado, Shriver se negaba a usar rifles largos como el M16. En una oportunidad le preguntaron qué arma prefería entre un Kar-15 o un M16, y su respuesta fue la siguiente: no, señor, esas armas largas le causarán problemas y, además, si necesito más que estas, tendré problemas de todos modos. Número 14. Usó su propio dinero para apoyar a sus compañeros. Con su propio dinero, Shriver compraba armas y alimentos para sus compañeros. Estos alimentos también alcanzaban para los familiares de los montañeses. Incluso entre los soldados, él mismo recogía comida, ropa y otras donaciones para entregárselas a las aldeas de los montañeses que, sin titubear, lo apoyaban. Número 15. A menudo se quedaba con los montagnards o montañeses. A pesar de que tenía algunos pocos amigos entre los estadounidenses, con frecuencia prefería estar con los indígenas de la tribu de los Montagnards. Fue, de hecho, el único estadounidense del Comando y Control Sur que vivió con ellos en sus cuarteles. Respetaba muchísimo cómo los indígenas lo reverenciaban, comía con ellos y bebía un vino de arroz fermentado mezclado con varios tipos de hierbas, y que es conocido como Roucan. Número 16. No abandonaba su pelotón. Shriver llevaba a su pelotón a tiroteos muy extensos, pero nunca se retiraba sin que los hombres a su cargo fueran rescatados. Número 17. En Vietnam se ganó el apodo de Mad Dog. Mientras permaneció en Vietnam, Jerry Shriver fue apodado Mad Dog por el Vietcong, el Frente Nacional de Liberación de Vietnam. La radio Hanoi ayudó a difundir ese apodo, que puede traducirse como perro rabioso, perro furioso o perro bravo. Número 18. Hizo la transmisión más famosa de la guerra de Vietnam. Se sabe que una vez soldados del EBN rodearon el pelotón de Shriver, y este dijo las siguientes palabras durante una transmisión de radio con su base: no, los tengo justo donde los quiero, rodeados desde adentro. Esta transmisión pasó a ser una de las más famosas de esta guerra. Número 19. Parecía un hombre incansable. Ya mencionamos que Shriver estaba hecho para la guerra, y era tanto así que no descansaba aún, si se lo permitían. Cuando no combatía, se ejercitaba. En una ocasión se le dio un descanso y la orden de que no fuese a una misión. No obstante, no se quedó quieto, decidió irse a otra base para unirse a otra misión. En otra oportunidad solicitó un descanso y se lo concedieron, pero nunca descansó, pues enseguida se escapó al equipo de fuerzas especiales de Plei Tereng, que era la base que los ejércitos de Estados Unidos y sus aliados de Vietnam tenían en la localidad de Pleiku. Allí combatió durante un par de semanas. Número 20. Se enfrentó a quienes, intentando hacerle una broma, le hicieron daño a su perro. Pese a que ha sido descrito como un solitario, Shriver tenía un pastor alemán que adoptó en algún momento de su estancia en Taiwán. Al perro lo llamó Klaus. En una ocasión, Jerry estaba en otra excursión de matanza, y una noche algunos hombres de reconocimiento planearon hacerle una broma cruel. Llevaron a Klaus al club de suboficiales, y a la fuerza le dieron una cantidad excesiva de cerveza. El perro terminó enfermo y defecó en el suelo. Los hombres tomaron el excremento para frotar la nariz de Klaus. Después echaron al perro del club. En cuanto Jerry se enteró del asunto, se dirigió al club y tomó una cerveza. Después de quitarse el smoking, sacó uno de los revólveres calibre 38 que siempre portaba y lo puso encima de la mesa. Después procedió a bajarse los pantalones e hizo sus necesidades en el mismo suelo del club. Seguidamente se dirigió a la multitud de soldados y los retó a que tomaran su excremento y se lo restregaran en la nariz. Nadie se atrevió a hacerlo. Número 21. Los 3 años que tenía en Vietnam lo estaban afectando. Pese a su valentía y su afán de luchar la mayor parte del tiempo, los 3 años en los que Shriver estuvo en Vietnam lo estaba afectando considerablemente. A fin de cuentas, era un ser humano. En ese lapso tuvo muchos roces con la muerte. Se exponía a ella cada vez más. En una ocasión confesó a sus amigos más cercanos que temía a la muerte y que sentía que su suerte se estaba acabando. Sin embargo, no le quedaba otra opción que seguir, y por eso se convirtió en un guerrero implacable y en un líder legendario que tenía la lucha como filosofía de vida.
y permaneció fiel a esa convicción, pese a su cansancio y a su temor, hasta que finalmente parece que la muerte lo reclamó aquel 24 de abril de 1969. Número 22. Fue asignado a misiones de importancia estratégica, pero extremadamente peligrosas. Schreiber fue uno de esos hombres asignados a misiones de gran peligro, pero de gran relevancia estratégica. Cada uno de estos hombres sabía perfectamente que las posibilidades de sobrevivir eran prácticamente nulas si era capturado. Aún así, instintivamente todos tenían la esperanza de que llegarían al final de la guerra y obtendrían su libertad, pero esa libertad jamás llegó para unos 2.500 soldados caídos. Número 23. El suceso del 8 de octubre de 1966, cuando Schreiber estaba operando en la jungla. Schreiber estaba operando en la jungla el 8 de octubre de 1966. De repente, 2 disparos de rifle se escucharon cerca. McDougall se puso en contacto con un avión de apoyo y con la base del equipo y les comunicó que era bastante probable que la misión estuviera comprometida. Decidió poner a 2 de sus hombres a resguardar una intersección ferroviaria que habían hallado, en tanto él y el resto de los hombres de su equipo continuaron por una de las rutas. Al poco tiempo, una unidad del Vietcong que lo seguía fue detectada por el personal de seguridad, el cual disparó e hirió a un soldado enemigo. El resto de los rebeldes huyó. Inmediatamente, Schreiber siguió al rebelde herido y terminó por atraparlo sin dispararle. Con rapidez, Jerry maniobró sus tropas en dirección a una zona de aterrizaje. No obstante, desde direcciones opuestas, avanzaron 2 importantes grupos enemigos. En cuanto escuchó que las tropas de su unidad se acercaban, el soldado herido corrió rápidamente hacia el bosque para poner a sus compañeros al tanto. McDougall corrió detrás de él, pero no podía alcanzarlo y entonces tuvo que disparar. Al final, los rebeldes fueron expulsados y el equipo de Schreiber pudo escapar con seguridad. Número 24. El pelotón de Schreiber lograba escapar gracias a las tácticas encubiertas de su líder. En buena parte del año 1967, hubo varias misiones en las que Schreiber y su equipo participaron y que se ejecutaron en lo profundo del territorio del NBA, en el área Fishhook, Camboya. En más de una ocasión escaparon después de haber sido rodeados por fuerzas del NBA, y esos escapes fueron posibles después de que se pusieron en práctica las tácticas encubiertas de Jerry Schreiber. Asimismo, Schreiber y el líder del pelotón CPT Walter A. Hess, como parte del equipo de patrulla de reacción y reconocimiento Omega Stud, participaron el 13 de mayo de 1968 en una patrulla de reconocimiento y emboscada. Schreiber estaba herido y aún así tuvo el aplomo de tomar el control de la patrulla y en pro de organizar un perímetro defensivo, se expuso al intenso fuego. Esa fue una acción muy valiente en la que en su equipo hubo una baja, pero en el bando enemigo hubo 12. Este tipo de destrezas en Schreiber fueron las que llevaron a que Radio Hanoi lo mencionara constantemente y llegara a difundir la campaña sobre la recompensa por su cabeza. Número 25. Lo que ocurrió el día de su muerte. En Vietnam del Sur, a poco más de 32 kilómetros de la Guardia Secreta de la Oficina Central de Vietnam del Sur, la compañía de asaltantes SOG se alineó junto al aeródromo de Quan Loy esa mañana de abril de 1969. Dentro de Vietnam del Sur, Vietnam del Norte hizo del COS Ben su cuartel general político y militar. Eso sí, esta no era una estructura que tuviera la solidez de, por ejemplo, el Pentágono. El COSBN fue un objetivo efímero y constantemente tomó forma en aldeas de todo el sur de Vietnam. La misión en la que estaban involucrados Jerry Schreiber y su unidad era de naturaleza secreta, por lo que el Departamento de Estado de Estados Unidos no les proporcionó la mayoría de sus activos aéreos. Esa mañana el primer pelotón y el segundo pelotón de Schreiber tuvieron que continuar solos el vuelo en helicóptero, porque el primer helicóptero dio la vuelta debido a problemas mecánicos. Y como dijimos al principio, tan pronto como hicieron su aterrizaje, fueron recibidos por sus enemigos a feroces arcos de fuego de ametralladora emplazada. Schreiber informó por radio y desde la parte trasera de la LZ que sus hombres estaban inmovilizados por un búnker de ametralladoras en su frente izquierdo. McDougall preguntó si alguien podía suprimir ese búnker para así aliviar la presión de aquellos soldados. Otros hombres importantes también informaron que estaban inmovilizados y refugiados en un cráter. La situación dependía de Jerry y su unidad. Es entonces cuando él tomó su radio y comunicó que iba a intentar flanquear las posiciones de MG.
El líder volvía a demostrar su tenacidad y en ese momento Jerry y 5 montañeses se dirigieron hacia donde disparaban los enemigos para llegar a la línea de árboles. Lo demás ya lo sabemos. Número 26. Un panorama desolador. Las horas transcurrían con mucha lentitud en medio de aquel feroz ataque. Los heridos se desangraban y sin tratamiento. La ferocidad de las balas no dejaba que fueran médicamente evacuados. Tras las largas horas de intensa batalla, se confirmó que de los 18 miembros que conformaban el pelotón Hatchet, 10 resultaron heridos, 2 muertos y los otros 6 desaparecieron. Entre estos estaba Shriver. Una semana después, la ubicación de Cosbn fue atacada con fuerza por el ejército estadounidense y las fuerzas del ARBN. Una gran base logística con casi 200 búnkeres de almacenamiento fue neutralizada. Allí hallaron más de 1.200 armas individuales, al menos unas 200 armas servidas por la tripulación, 30 toneladas de alimentos y grandes cantidades de municiones y explosivos. Número 27. La captura y muerte de Mad Dog fue anunciada por Radio Hanoi. Como parte de su propaganda, a la semana siguiente Radio Hanoi comenzó a difundir la noticia de que habían capturado y dado muerte a Jerry Shriver. Sin embargo, nunca mostraron pruebas de la veracidad de esos 2 hechos. Los amigos de Jerry Shriver afirmaron que habían escuchado en la voz de la locutora Hanoi Hannah que Mad Dog había sido capturado, pero a la vez se preguntaban si podía estar vivo y qué pensaría de ellos. Número 28. En 1970 se hallaron los restos de un cuerpo, pero no fue el de Shriver. Un elemento de búsqueda y recuperación de una unidad de registro de fosas recuperó el 12 de junio de 1970 restos humanos que luego fueron identificados como el sargento Jameson. No obstante, no se encontró ningún rastro de Shriver. Número 29. Un hallazgo presunta de muerte y su expediente se cerró permanentemente. En 1974, y a pesar de que el cuerpo no apareció, se declaró un hallazgo presunta de muerte y su expediente se cerró permanentemente. El anuncio se hizo desde la Secretaría del Ejército. Número 30. Un ascenso post-mortem. Después de su desaparición, el ejército estadounidense terminó por ascenderlo al rango de sargento mayor, MSG. Además, Shriver aún es recordado en los tribunales de desaparecidos en el Cementerio Nacional Conmemorativo del Pacífico y en el muro conmemorativo de los veteranos de Vietnam en Washington, D.C. Están inscritos su nombre y el de todos sus camaradas caídos. Número 31. Medallas y condecoraciones. En primera fila recibió una insignia del 5º Grupo de Fuerzas Especiales, una insignia del 1er Comando de Fuerzas Especiales, aerotransportado, y una insignia no oficial de MACV-SOG. En segunda fila recibió una insignia de Soldado de Infantería de Combate y una insignia de paracaidista. Entre las cintas que le entregaron están una estrella plateada, una medalla del soldado, una medalla estrella de bronce, un corazón púrpura, entre otros. Otras insignias que recibió fueron la insignia de francotirador y la insignia de tirador experto para rifle y ametralladora. Jerry Shriver fue un guerrero tenaz, un líder en todo el sentido de la palabra y un muy buen amigo. Y si bien desapareció, no ocurrió lo mismo con sus hazañas. De hecho, en la historia hay más evidencias de su desempeño en el ejército y en la guerra que de su vida personal, y eso explica por qué sigue siendo recordado. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre Jerry Shriver, el hombre más terrorífico de Vietnam. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.